Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel. En el día de hoy aprenderemos cómo trabajar con rutas en Laravel. Bueno, ya he iniciado Laragon y también he abierto en el navegador nuestro proyecto llamado Blob. Aclarado eso, nos dirigimos a Sublime y si recordamos, las rutas en Laravel se definen en el directorio routes, específicamente en el archivo web. En este archivo es donde vamos a definir todas las rutas de nuestra aplicación. Vamos a eliminar la definición de esta ruta ya que la misma contiene vistas que no trataremos en este video. Además vamos a eliminar este comentario que viene con Laravel. Si guardamos aquí y nos dirigimos a nuestro proyecto y refrescamos, vemos que Laravel nos dice que lo siente, que la página que estamos buscando no ha podido ser encontrada. Esto sucede ya que no hemos establecido ninguna ruta para ello. Entonces, antes de ver las rutas, debemos entender para qué se utilizan. Bueno, las rutas se utilizan para definir diferentes secciones en nuestra aplicación. Por ejemplo, nuestro proyecto está alojado en el dominio blog.dev. A mí me gustaría que cuando un usuario visite esta página, se le muestre un contenido en específico. Bueno, para definirlo, simplemente llamamos a la clase route al método get. El método get acepta dos parámetros. El primero es el nombre de la URL y el segundo es una función anónima o un closure. En nuestro caso, la URL sería la URL raíz. Entonces, cuando el usuario se dirija a la URL raíz o en este caso a blog.dev o cualquiera que sea tu dominio, me va a ejecutar una función anónima que simplemente me va a devolver la cadena de texto página principal. Entonces, resumiendo, cuando el usuario haga una solicitud HTTP de tipo GET a la raíz de mi proyecto a blog.dev, se me va a ejecutar esta función anónima que simplemente me va a devolver la cadena de texto página principal. Ahora, si yo guardo aquí y refresco el navegador, muy bien nos dice página principal, ya que hemos establecido esa ruta para ello. Bueno, así como existe el método get, también existe el método push, el método put, el método push y el método delete. Estos otros métodos o verbos HTTP los vamos a ver posteriormente para que su entendimiento sea mucho más fácil, ya que cuando veamos esos métodos ya tendremos un conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, como dije, yo puedo definir con las rutas varias secciones de mi aplicación. A mí me gustaría también, además de cuando el usuario visite mi blog, es decir, la raíz, que él visite la página de usuarios. Entonces, para definir más rutas, simplemente lo hacemos aquí debajo y le decimos ahí, mira, cuando un usuario haga una solicitud de tipo get a usuarios, yo quiero que tú me ejecutes lo que esté aquí adentro. Función, y esta simplemente va a decir, me va a retornar la cadena de caracteres página de usuarios. Entonces, bueno, quiero aclarar que el slash no es necesario, pero yo lo pongo por convención. Entonces, si recargo aquí y voy a la página principal, veo que no me da error. Pero si yo voy a usuarios, veo que me dice página de usuarios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, pasar parámetros a una ruta en específica? En este caso, a la ruta de usuario. Simplemente vamos a la ruta, escribimos un slash y unas llaves y le damos un nombre al parámetro. En este caso será id. También debemos aceptar en la función dicho parámetro y aquí en el mensaje le decimos página de usuarios
con ID, número, concatenamos con el ID que nos pasan por parámetro. Ahora, si yo voy a la ruta de usuarios, no me aparece, pero si yo aquí escribo, por ejemplo, /4, me dice página de usuarios con ID número 45, perdón, que fue que escribí. Pero, ¿qué pasa si no escribo nada? Me da un error. Bueno, para ello tenemos los parámetros opcionales, que simplemente tenemos que poner el signo de interrogación en la definición del parámetro, y aquí en la función decimos, hey, mira, si no tiene ninguno, va a tener un valor por defecto que será 1. Ahora yo recargo y me dice página de usuarios con ID número 1. Pero si yo lo pongo correcto, veo que me dice página de usuarios con ID número 7. Pero tenemos un problema, ya que aquí yo puedo escribir letras. Vemos que me dice página de usuarios con ID número Luis, lo cual es incorrecto. Para ello tenemos las restricciones en parámetros. Para ello simplemente llamamos al método where y le decimos que el método where recibe dos parámetros, que el primero es el nombre del parámetro, que en este caso es ID, y el segundo parámetro es una expresión regular, que en este caso será de 0 a 9. Le estamos diciendo que el parámetro ID solamente va a aceptar enteros de 0 a 9. Ahora, si yo guardo aquí y como he escrito Luis, me debe dar un error. Pero si yo escribo un entero 08, me dice página de usuarios con ID 08 y la validación pasa. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que en vez de enteros yo solamente pueda pasar letras? Para ello tenemos la expresión regular A, de la A a la Z en minúsculas, porque si yo recargo aquí me da un error porque estoy escribiendo un valor entero, pero si yo escribo Luis con la L en mayúscula me da un error porque solamente le estoy diciendo que sean letras de la A a la Z en minúscula. Para que sea una combinación de mayúsculas y minúsculas, simplemente ponemos de la A a la Z en mayúscula. Y ahora si yo refresco aquí, obviamente la validación debe pasar. Ahora vamos a eliminar el parámetro aquí para un ejemplo que tengo de rutas con nombre, que será muy interesante. Que simple vamos a borrar todo esto. Ok. Ahora vamos a formular un problema. Supongamos que yo tengo un enlace eco. Vamos aquí a mostrar un enlace que simplemente me va a ir a la página de usuarios, y aquí va a tener el nombre ir a usuarios. Entonces si yo voy a home y recargo y le doy a ir a usuarios, ok, obviamente me lleva a la página de usuario. Pero ¿qué pasa si yo por alguna razón cambio el nombre de la ruta, el nombre de la URL? Entonces aquí vamos a tener un problema, ya que por ejemplo si yo voy a ir a usuario, él no se ha enterado de ese cambio y me arroja una excepción y me dice que la página que estamos buscando no ha sido encontrada, ya que él me está enviando a la página usuarios y esta página no existe, ya que la hemos cambiado a usuario. Ahora usted dirá, sí, pero no tenemos ningún problema, simplemente le eliminamos la S y ya funciona. Sí, pero ¿qué pasaría si tuviéramos 100 o 50 referencias a esa ruta? Ya tendríamos un problema. Para eso vienen lo que llamamos rutas con nombres. A todas las rutas que crees en Laravel debes darle un nombre. No es obligatorio, pero sí que nos ayudará mucho. Por ejemplo, vamos a darle un nombre a esta ruta y le llamaremos users. Entonces aquí, en vez de hacer referencia al nombre de la URL que es este, vamos a hacer referencia a la ruta completa. Ahora aquí simplemente eliminamos todo esto y llamamos una función de Laravel que es route. Esta función route es un helper de Laravel que recibe como primer parámetro el nombre de la ruta. ¿Y cuál es ese nombre? Users. Entonces ahora si yo voy al home, recargo
y le doy a ir a usuarios, él me lleva a la página correcta, ya que él no le interesa cuál sea el nombre de la página. Por ejemplo, puede ser cualquiera, ya que nosotros no estamos haciendo referencia al nombre de la URL, sino al nombre de la ruta. Ahora, si yo refresco aquí, vuelvo atrás y refresco y le doy a ir a usuarios, él me envía, ya que, como he dicho anteriormente, hace referencia a el nombre de la ruta y no al nombre de la URL. Esto nos ayudará mucho y lo utilizaremos mucho. Bueno chicos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. En el siguiente video aprenderemos cómo trabajar con vistas en Laravel.